Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Hoy que cada día luchamos con una cosa nueva. Hoy con la lluvia y con el Mundial, que creo que va a jugar pronto Brasil o algo así, no sé. No me haga mucho caso que yo no soy muy futbolero. Aquí quién sabe es Aurora, que nos lo dirá. No, pero bueno. Muchas gracias por asistir a este segundo evento del ciclo que estamos organizando en la Fundación Rafael del Pino, y que lleva por título ¿Qué aportan las monarquías que no aportan las repúblicas? Y va a ser un diálogo entre Juan Claudio de Ramón, Víctor Lapuente y Aurora Nacarino. Quería agradecer también, como siempre, al grupo de amigos y benefactores, sin los cuales no podríamos hacer estos actos que estamos haciendo. Y por último, también, como siempre, a la Fundación Rafael del Pino y a su director, Vicente Montes, que está aquí con nosotros esta tarde. Voy a presentar muy brevemente a Juan Claudio, a Aurora y a Víctor. Juan Claudio de Ramón es diplomático y escritor. Ha estado destinado en la Embajada de España en Ottawa, en Canadá, y en la de Roma. Colabora en medios como El Mundo, Letras Libres y The Objective. Y ha publicado varios libros, como el Diccionario de Lugares Comunes sobre Cataluña, La España de Abel, coordinado precisamente con Aurora, y Canadiana, Viaje al País de las Segundas Oportunidades. Y también el último, que es Roma desordenada, la ciudad y lo demás. También me gustaría destacar que es el último galardonado con el premio David Guistao de periodismo, que se anunció hace unos días. Víctor Lapuente es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y catedrático de esa misma materia en la Universidad de Gotemburgo y en ESADE. Sus investigaciones se centran en la rendición de cuentas y la corrupción en las democracias contemporáneas, entre otros temas, y son cuestiones sobre las que ha escrito libros y artículos académicos. También colabora regularmente en el diario El País y en la cadena SER. Ha escrito ensayos como El retorno de los chamanes o Decálogo del buen ciudadano, cómo ser mejores personas en un mundo narcisista, que es su último libro publicado. Aurora Nacarino Bravo, que va a moderar este evento, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, máster en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset. Fue diputada en la 13ª legislatura y anteriormente asesora política en el Congreso de los Diputados. También escribe en la revista Letras Libres y en The Objective, y coordinó con Juan Claudio Ramón el libro La España de Abel, que acabo de mencionar. También ha sido editora en el Centro de Política Económica y Economía Política de SADE y en el Grupo Planeta. Y ahora, por último, antes de dar paso al debate, solo recordar que hemos dejado unos formularios de contactos aquí fuera, en la mesa, por si hay alguien que no tenemos en nuestras bases de datos y quiere recibir información sobre nuestros actos y eventos, pues pueden dejarnos la información aquí. Os dejo cuando queráis. Muy bien. Pues nada, yo también me quiero sumar a los agradecimientos que ha expresado Paco Beltrán. Muchas gracias a Remco por organizar estas jornadas tan estimulantes. Muchas gracias a Paco, muchas gracias a estos dos señores que me acompañan, que tengo la suerte de poder decir que además son amigos, o sea que no puedo sentirme mejor acompañada. Le agradezco también a Paco que me haya eximido del trabajo de presentación, que es el más tedioso de cualquier moderador. Yo siempre lo suelo despachar diciendo, a mí me da vergüenza presentar a esta gente tan conocida, así que no lo voy a hacer. Bueno, pues no lo voy a hacer. La cuestión monárquica es una discusión de caudal variable, pero constante, que aparece y reaparece periódicamente en el debate político, y especialmente hacia el 14 de abril, donde nos entregamos a esa discusión furiosa sobre la República, la guerra civil y la cuestión monárquica. En cualquier caso, creo que tiene mucho sentido que reflexionemos sobre ello, y creo que no puede haber dos personas mejor para hablar de esta cuestión que Juan Cla y Víctor. Así que, no nos vamos a entretener más y vamos a entrar en el debate. Había apuntado algunas preguntas, se las he pasado a Juan Cla y a Víctor. Juan Cla me ha dicho, ahora no hagas la gracieta de improvisar, ahora te tienes que ceñir a las preguntas que has dicho que nos ibas a hacer. Bueno, nos ceñiremos al guión, así que por empezar por el principio, os quería preguntar, en el debate monarquía contra república,
qué virtudes y defectos encontráis en cada uno de los dos modelos. ¿Quién quiere empezar? Víctor. Puedo empezar yo. Muchísimas gracias, Aurora. Muchísimas gracias, Juancla, Paco, por invitarnos, a Remco y a la Fundación Rafael del Pino por acogernos. Bien, creo que hay muchos motivos para defender las repúblicas, pero yo voy a hablar de los motivos para defender la monarquía. Y creo que hay dos motivos. Hay muchos, pero creo que hay motivos empíricos y motivos teóricos. El motivo empírico sería, vamos a empezar con un ejemplo para mí muy práctico, que sería si unos extraterrestres vinieran al planeta Tierra y dijeran, pues bueno, vamos a quedarnos a vivir en un continente, ¿qué país elegirían en cada continente? Pues es muy probable que escogieran pues, una monarquía parlamentaria. En Europa, por ejemplo, Suecia, el Reino Unido, España, en América, Canadá, en Australia, en Oceanía, o Japón, en Asia. ¿Por qué? ¿Es una casualidad? Lo que muchos investigadores intentan o han intentado investigar es que no es una casualidad, que es posible que además de una correlación exista una causalidad entre el hecho de tener una monarquía y ser países donde se vive bien. Se vive bien en términos económicos, existe además mayor igualdad entre los seres, entre los ciudadanos. Es curioso, las mayores cotas de igualdad se alcanzan en aquellas sociedades en las que existe una persona que está por encima, digamos, que es el monarca. Y también son regímenes que preservan mejores las libertades civiles y democráticas que las repúblicas. ¿Por qué es así? ¿Cuál es el influjo, el efecto que puede tener la monarquía sobre efecto positivo que puede tener la monarquía sobre la democracia, ¿no? Yo creo que Winston Churchill, uno de los grandes observadores del siglo XX, siempre dijo que quizás el monstruo hitleriano le hubiera costado mucho asentarse en el trono de Austria y Alemania si las potencias occidentales, siguiendo unos impulsos modernizadores, no hubieran decidido sacar a las familias monárquicas de Austria y de Alemania. ¿Por qué? Pues porque, como ocurre en el Reino Unido, hay un influjo, un poder sutil que puede tener el rey o la reina, lo podemos ver en la serie The Crown, sobre el primer ministro. Cuesta mucho imaginar a Justin Trudeau en Canadá, cuesta mucho imaginar a Boris Johnson encabezando una revuelta contra el Capitolio como la que posiblemente, o la que encabezó Donald Trump y sus seguidores. Existe, por tanto, creo que un argumento empírico para eso. Luego, en otros casos, podemos ahondar más adelante en otros datos, en otros estudios, pero me voy a pasar al segundo argumento, que es el argumento teórico. Creo que una de las ventajas que tiene la monarquía en relación a la república es que la república, desde mi punto de vista, es un régimen deductivo. Sale de la cabeza de unos padres fundadores de un sistema. Puedes tener la suerte de que tus padres fundadores sean los padres fundadores americanos, que eran gente que sabía mucho y que conocían muy bien los entresijos de la República Romana y por qué cayó la República Romana, y supieron dotar a su sistema de los pesos y contrapesos para evitar que el presidente, excepto que sea Donald Trump, acabara pues encaramándose al poder o socavando los principios de la democracia. O puedes tener mala suerte y tener de padres fundadores pues bueno, los presidentes o los fundadores de muchas repúblicas en América Latina. Entonces, el sistema presidencialista, la república, surge de un momento constitucional de las cabezas privilegiadas o no de unos determinados padres fundadores. Por el contrario, las monarquías parlamentarias surgen de manera inductiva. Primero viene la práctica y luego viene la teoría. Son cientos de años, por no decir miles de años, de construcción de este régimen, de que los monarcas en el medievo, los mal llamados años oscuros, pues empezaron a contactar con los aristócratas, con los representantes de las ciudades y en las Cortes de León, luego en los Estados Generales en Francia o en Inglaterra, fueron acordando sistemas parlamentarios, con lo cual yo siempre confío más en sistemas que son inductivos, que pasan el test del tiempo, que no en regímenes deductivos que surgen pues eso, de unas testas que quizás son muy privilegiadas en un momento dado, pero que luego, como el caso de Francia o de otros países, pueden producir problemas. Y lo dejo aquí en mi primera intervención. Gracias. Muy bien.
Bueno, pues yo quiero agradecer a la Fundación Rafael del Pino, por supuesto, a Renko, a mis amigos Paco Beltrán, a Aurora y a Víctor. La verdad es que no sé muy bien qué justos títulos tengo yo para estar aquí, más allá de haber escrito algún artículo a favor de la monarquía. Espero no haberme desbordado por el mayor conocimiento que tiene Víctor de estos asuntos, ¿no?, en su condición de politólogo. Yo soy diplomático, ¿no?, y me ha interesado mucho lo que has dicho de Churchill, ¿no?, que Churchill suponía que Hitler no hubiera podido tomar el poder en una monarquía, y yo creo que es una buena deducción que puedo completar ahora, porque como diplomático, por ejemplo, lo que sí que me interesó mucho en su momento, al cumplirse el centenario de la Primera Guerra Mundial, hice un artículo largo que conllevó muchas lecturas sobre las causas de la Primera Guerra Mundial y en particular sobre lo que había sucedido en julio de 1914, ¿no?, en el mes que transcurre desde el asesinato el magnicidio, ¿no?, el asesinato del archiduque y las primeras declaraciones de guerra. Y una de las conclusiones a las que llegué, y no pensaba llegar, es que si hubiera sido por los monarcas, seguramente no habría habido guerra mundial, ¿no? O sea, todos, desde el viejo emperador austriaco, incluido el Kaiser, ¿no?, el zar Nicolás, todos intentaron frenar a sus ministros y a sus gobiernos civiles, que fueron los que estaban empujando más en la dirección de la guerra, ¿no? Y descubrir eso, hay unos telegramas que se cruzan en los últimos días, el zar Nicolás, el Kaiser Guillermo, intentando acordar algo para frenar la guerra, pues eso me pareció significativo, ¿no? Realmente ellos no estaban dispuestos a enviar al matadero a sus súbditos, ¿no?, por los que tenían una especie de sentimiento de cuidado, ¿no?, casi paterno, ¿no? Y eso me llamó la atención. Luego es verdad que esa guerra es la que lamina muchísimas de las monarquías que todavía subsistían en el continente, ¿no?, y son sustituidas por muchas repúblicas. Bueno, esto era solamente un comentario al margen y para completar la observación que hacía Churchill, ¿no?, que me parece muy, muy, muy interesante. En realidad, la oposición, creo, no es entre república y monarquía, ¿no? Y esto los aficionados a la teoría política pues lo sabemos un poquito, ¿no? Esto ya lo supone Kant, ¿no? Contemporáneamente la distinción que importa no es entre monarquía y república, es entre república y despotismo, ¿no? Porque para Kant, lo dice claramente, creo que es en el conflicto de las facultades, la monarquía parlamentaria ya es un tipo de república, ¿no? Ya supone un tipo de esquema donde el pueblo se autogobierna, ¿no?, que es lo definitorio Hay una cita de Azaña que dice: la república es la nación que se gobierna a sí misma. Exacto. Y dentro de esa definición entran perfectamente las monarquías parlamentarias. Claro, sí, pero Azaña no fue coherente y se le metió en la cabeza que tenía que cargarse a la monarquía. Entonces, y quizá yo creo que luego se arrepintió, ¿no? Hay que comparar siempre a Azaña con Castelar, porque Castelar aprende de sus errores. Castelar contribuye a cargarse la monarquía de los Saboya, la de Amadeo, luego se arrepiente y se vuelve un pragmático y entiende, seguramente, luego se convierte en un sostén de la monarquía de Alfonso XII, ¿no?, cuando consigue algunas mejoras democráticas, ¿no? Bueno, no me quiero Castelar, ¿no? Pero es verdad que Azaña tiene un entendimiento muy claro de lo que es una república y, sin embargo, tiene una comprensión, yo creo que peor, de lo que exige el momento español. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Entonces, realmente la diferencia es entre estados parlamentarios y estados que no lo son, estados presidencialistas, que es tanto como decir entre estados que tienen una jefatura de Estado distinta de la jefatura de gobierno y entre estados que tienen esa función unificada. Con lo cual, al final, la conclusión es que lo que tenemos que ponderar es si preferimos una jefatura de Estado, si vivimos en un estado parlamentario, es elegir entre modelos de jefatura de Estado. La jefatura de Estado republicana o la jefatura de Estado monárquica, lo cual reduce bastante, digamos, en España convendría esto siempre decirlo: oiga, estamos hablando no de cambiar de forma de Estado, estamos hablando eventualmente, si este debate surgiera, de cambiar de forma de la jefatura del Estado, que es distinto.
Y si nos ceñimos a eso, a la forma de la jefatura del Estado, entonces yo creo, como Víctor, que la forma de jefatura de Estado monárquica es vastamente superior a la forma de la jefatura republicana. Porque las funciones que se le atribuyen a la jefatura del Estado, insisto, a la jefatura del Estado que no es la jefatura de gobierno, que son básicamente de dos tipos: las funciones, primero, representativas, simbólicas, y funciones de integración, y por otro lado, las funciones de tipo, los poderes de moderación y de arbitraje, ¿no?, en la terminología de Constant, ¿no?, y en la terminología de Javier Tajadura, uno de nuestros expertos, las primeras serían lo que el jefe de Estado es, y las segundas serían lo que el jefe de Estado hace, ¿no? Entonces, desde luego, en las primeras, en las simbólicas, yo creo que la doctrina es pacífica en que es superior la forma monárquica, ¿no? Porque los atributos de la forma monárquica, es decir, el carácter vitalicio y el carácter hereditario, ayudan a esas funciones. Por cierto, claro, son las funciones las que justifican la existencia de la monarquía, y la herencia se justifica en la medida en la que ayuda a esas funciones. Entonces, el carácter vitalicio ayuda a la magistratura a erigirse en una instancia super partes, ¿no?, por encima de los partidos, ayuda a su neutralidad, a ser esa luz por encima de la política, como dice Scruton, ¿no?, a vivir en la región lejos de las tempestades, como dice Constant. Y luego el carácter hereditario le ayuda a simbolizar la unidad y la permanencia en el tiempo de la comunidad política, ¿no? El propio ordinal, ¿no? O sea, yo siempre pienso, cuando pienso en Felipe VI, digamos, ya el propio ordinal sexto me está indicando la existencia de 5 Felipes anteriores, ¿no? Con lo cual ya inmediatamente estoy pensando en que España es una existencia que trasciende a mi generación, ¿no? Con lo cual, por muchas razones que luego podremos reiterar, sí que creo que si el debate consiste en si es mejor tener una jefatura de Estado monárquica o una republicana, por motivos empíricos, como dice Víctor, y por motivos también teóricos, creo que la construcción de la monarquía teórica, de la monarquía parlamentaria, es una construcción muy refinada y, como dice Víctor, evolutiva, ¿no?, y probada por el tiempo, pasada por el tamiz del tiempo, es preferible a la republicana. Estaba pensando, ¿no?, esto de también en qué forma la monarquía contribuye a eliminar la incertidumbre sobre la continuidad institucional y sobre la continuidad del Estado. O sea, eso que se ve tan claramente en el rey ha muerto, viva el rey. Claro, esa es la función integradora, ¿no?, que dicen los teóricos, ¿no? Evita que haya vacíos de poder. Exacto. Y eso ha evolucionado a través del tiempo, porque la primogenitura es una excepción histórica hasta aproximadamente el año 1000. Y creo que, bueno, la mayoría de expertos creo que sitúan, sobre todo en los reinos de España, el surgimiento y la consolidación de la primogenitura. ¿Por qué? Pues porque eran reinos en extrema competición unos con otros y efectivamente una guerra civil pues podía suponer la debilidad y la puntilla sobre alguno de estos reinos tan débiles. Y se dieron cuenta de que pues establecer esta regla, una regla completamente pues arbitraria, como es que el mayor, que nos favorece a los que somos mayores, pero nada más, a mí también. Efectivamente, que es muy justa en ese sentido para nosotros, pero no tiene ningún sentido, digamos, es arbitraria, pero se dio cuenta que otros modelos electivos generan más guerras civiles. Y hay un artículo muy interesante, y ahora ha surgido un libro de ese artículo de Anders Sundell, Andrei Kokkonen, que habla sobre esto, ¿no?, el origen de las monarquías, y hacen una codificación de todos los reinos habidos y por haber desde el año 1000 hasta la actualidad, y en aquellos lugares donde existe la regla de primogenitura se producen menos guerras civiles, menos golpes de Estado, menos violencia intestina dentro de esos reinos. Tiene un sentido, por tanto, histórico que pasa el tamiz del tiempo, como comentaba Juan Claus. Sí, fíjate, justo te escuchaba y me estaba acordando que cuando pensamos, por ejemplo, en que durante el periodo de entreguerras en Europa quiebran más o menos 2/3 de las democracias del continente, las que sobreviven son monarquías, a excepción de, creo que son Suiza, Finlandia y Francia hasta Vichy. O sea, entonces, bueno, eso que tú decías, ¿no?, que
cómo proveen estabilidad y previenen las violencias, las monarquías. Al mismo tiempo, cuando en Europa toca la labor de reconstrucción democrática, lo hace mayoritariamente bajo fórmulas republicanas. Entonces, también quería preguntaros, ¿es de algún modo un anacronismo la monarquía? ¿Y cómo se explica hoy, probablemente para unas generaciones más jóvenes, una jefatura del Estado cuyo poder es eminentemente simbólico, ¿no? Y es una jefatura vaciada de funciones, ¿no? ¿Qué sentido tiene y cómo lo explicamos? Pues yo creo que si nos preguntara esta pregunta en el año 2000, te diría que es un sistema anacrónico la monarquía, porque en el año 1900 había unos 150 países del mundo que eran monarquías y en el año 2000 quedaban apenas 46 o 48 y efectivamente pues fue un siglo muy malo para la salud de la monarquía. Pero desde entonces creo que solo Samoa y Nepal han caído, digamos, en el lado oscuro. O lado brillante quizás, en su caso, con lo cual yo creo que se ha producido una cronificación de las jefaturas de Estado en la mayoría de países, creo, precisamente por lo que comentabais, ¿no? Y lo que decía Juancla de que la lucha importante no es entre monarquía y república, lo que nos estamos jugando hoy en día es la supervivencia de las democracias liberales frente a los iliberalismos, frente a las autocracias, frente a los autoritarismos. Y esa es una guerra que no está del todo ganada. En algunos casos podríamos decir incluso que estamos perdiendo algunas batallas. Este año, bueno, el año 2021, pero el indicador es de este año, es el año en toda la historia que tenemos documentada en el que existe un mayor número de países, creo que 32, que están experimentando lo que se hizo un proceso de autocratización, es decir, eran democracias o medio democracias y han ido pues cayendo y perdiendo libertades civiles y políticas, y algunos de ellos pues convirtiéndose en dictaduras o en democracias iliberales, algunos en Europa como Polonia, Hungría, en India, etcétera. Con lo cual en estos momentos tenemos el 70% de la población mundial viviendo en regímenes que no son liberales. Y por tanto yo creo que esa es la cuestión. Y creo que para mantener las democracias liberales, evidentemente si no has tenido nunca una monarquía no te la pongas, aunque hubo aquel famoso artículo en el New York Times hace unos años diciendo quizás si en Estados Unidos, oye, podríamos pensar en tener que la reina de Inglaterra sea nuestra reina, porque el sistema presidencialista nos ha llevado, pues, por ejemplo, a más asesinatos políticos que en el Reino Unido, a más inestabilidad, y eso era antes del ataque al Capitolio en enero del año pasado. Con lo cual yo creo que es un sistema que podría ser anacrónico, pero creo que ha sido capaz de reinventarse. Entonces, yo sí que le auguro mucho mejor futuro que hace 2 décadas, como mínimo. Sí, bueno, es que ahora yo creo que este término, el anacronismo, siempre sale en los debates sobre la monarquía y a mí me parece que no tiene mucho sentido. Yo creo que si algo está vigente ya por definición no es y funciona y es funcional, ya no es anacrónico. Se podrá decir a lo sumo que es una opción minoritaria, ¿no? Pero te podrían decir, no, es un vestigio, ¿no? Como la membrana nictitante de los reptiles. Pero en realidad la pregunta tendría sentido nuevamente no respecto de la monarquía en sí, sino del propio instituto de la jefatura del Estado. Quiero decir, ¿no? Como algo separado del jefe de gobierno. Y sobre eso se ha discutido. Hay autores que opinan que lo que es anacrónico es la propia jefatura del Estado en sí, sea republicana o sea monárquica, ¿no? Eso sí que, y de hecho eso sí que es, claro, eso es un residuo, ¿no?, de la batalla, digamos, del Parlamento con el monarca, ¿no?, que al final va desgajando funciones, ¿no?, y de prerrogativas regias, y al final queda una jefatura del Estado. Entonces hay quien opina, no, si lo que sobra es la jefatura del Estado, sea monárquica o republicana. Es una opción minoritaria, ¿no? Yo creo que solamente, y además de hecho yo creo que en la práctica no se verifica, porque me parece a mí, si no me equivoco, que solo Suiza es una democracia parlamentaria sin jefatura del Estado. ¿Por qué? Porque en el fondo sí que cumple una función muy importante, ¿no?, que es la simbólica. O sea, incluso si aceptáramos
reducir todas sus funciones a esa, a la simbólica, como es el caso de Suecia, por cierto, y de Japón, ¿no? Son las monarquías minimalistas, ¿no? Y España prácticamente. España es algo entre medias, o sea, no sí, tiene arbitraje, la función de arbitraje. Tiene más funciones que la sueca, que yo, al menos hasta lo que yo sé, ¿no? Pero ciertamente tiene menos, ¿no? O sea, lo que no tiene poderes, digamos, de moderación y de arbitraje, digamos, puramente desarrollados, ¿no? Como quería Constant, ¿no? Eso no es así. Lo que pasa es que luego en España por 2 veces ha sido una magistratura contra la crisis, ha sido un defensor político de la Constitución. Este es otro debate sobre el que luego podemos hablar, ¿no? Si la monarquía es mejor como defensor político de la Constitución que no jurídico. El jurídico es el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces yo creo que no es un anacronismo y tiene más funciones de las que creemos. En realidad, el único peaje que hay que pagar por tener un rey es tener una magistratura que no es electiva, ¿no? Entonces, si uno se ha convencido a sí mismo de que todas las magistraturas tienen que ser elegidas, ¿no? Pues entonces, evidentemente, no puede avalar, ¿no? una jefatura del Estado monárquica. Lo que pasa es que, bueno, sí, también se puede hacer al revés. Si uno se desprende de algo que puede llegar a ser un fetiche, ¿no? La idea de que todas las magistraturas tienen que ser elegidas, cosa que no se verifica, ¿no? Hay muchas autoridades, ¿no? En la comunidad política que están revestidas de poder, de auténtico poder, y que no están elegidas, ¿no? Bueno, pues esta es una más. Podemos pensar en el rey como en el primer funcionario, punto, ¿no? El funcionario en la cúspide. Entonces, si uno se desprende de eso, yo creo que todo son ventajas. E incluso al hecho de que no sea elegida, se lo puede ver como una ventaja, se le puede ver como un atributo positivo. Porque cuando tú tienes una jefatura de Estado electa, claro, al final eso te da legitimidad popular, ciertamente, pero también significa que te ha elegido una parte de la población. Con lo cual, por más que coyunturalmente sea la parte mayoritaria, con lo cual tu neutralidad está puesta en jaque, ¿no? Estás representando a una parte, la parte mayoritaria quizá, pero claro, ha sido elegido con los votos de unos ciudadanos determinados, ¿no? No tienes esa presunción que sí que tiene el rey o la reina de representar, digamos, por definición al todo. Y lo otro que estabas preguntando era, sí, lo de que está vaciada de funciones, ¿no? Entonces, insisto, si solamente redujéramos la monarquía a su función simbólica, ya sería muchísimo, ¿no? Y esto en España lo tiene bien desarrollado García Pelayo, ¿no? La función del símbolo político, ¿no? En las comunidades políticas, ¿no? O sea, si creemos realmente que para vivir en comunidad nos basta el concepto puro de la ley, nos estamos equivocando, ¿no? La monarquía integra, ¿no? Moviliza, porque es un símbolo que habla, y luego esclarece, ¿no? Estoy usando la terminología de García Pelayo, ¿no? Integra, moviliza y esclarece. Esclarece en el sentido de que Felipe VI te está diciendo algo de la historia de España con la potencia de una imagen. No tienes que buscarlo, ¿no? Sí, a mí esto me parece muy importante. La Constitución dice que el rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, que no es una cosa menor, porque esto que decía Oxford, ¿no? Que la nave del Estado no tiene rumbo, ni puerto de arribada, ni más empresa que la de mantenerse a flote, ¿no? Bueno, es el símbolo de la permanencia, ¿no? De cómo el Estado se mantiene a flote. Claro, el Estado es una cosa muy árida de aprehender, ¿no? Es un entramado histórico, institucional, abstracto, bastante ininteligible. A través del símbolo, a través de la figura del monarca, lo que hacemos es ponerle cara y ojos al Estado. Lo que pasa es que eso también me lleva a alguna otra pregunta que quería haceros. A la posibilidad... Antes de que la hagas, un segundo. Bueno, no. Hazla, perdona, a lo mejor. Es que no quiero ser... No, perdona. La posibilidad de que se confunda la institución y la persona, que es lo que nos ha pasado en España durante... Bueno. Quiero decir, la cosa del juancarlismo, por ejemplo, es que
que sirvió para mucha gente que a priori tenía un sentimiento republicano para abrazar la monarquía diciendo, no, en realidad es que yo soy juancarlista, no soy republicano, no soy monárquico. Es decir, confundir un poco la persona con la institución. Y creo que esto puede tener consecuencias no deseadas y no calculadas terribles, ¿no? Porque si al final el monarca, que es una persona, se demuestra falible como cualquier ser humano, pues corres el riesgo de que si esa identificación se hace entre la legitimidad, digamos, de la institución y la persona, bueno, pues en el momento que te falla el monarca se te puede venir abajo, la institución. ¿Puedo un segundo? Víctor, ¿me permites? Porque como creo que vamos a dar por terminado un poquito aquí el bloque de ventajas, ¿no? Hay una que no hemos mencionado y que no me perdonaría no sacar a colación, aquí ya sí en mi función de diplomático, ¿no? Y es la potencia de la monarquía como instrumento de política exterior, que no tiene ni de lejos una jefatura de Estado republicana, ¿no? Yo seguramente a ustedes, si les preguntara ahora mismo quién es el jefe de Estado de Finlandia o quién es el jefe de Estado de Austria o quién es el jefe de Estado, bueno, seguramente el de Italia quizá les conozcan o el de Alemania, ¿no? Pero a lo mejor incluso algunos dudarían, ¿no? Y sin embargo, si les pregunto quién es el jefe de Estado del Reino Unido o quién es el jefe de Estado de Suecia, pues ustedes conocen sus nombres, ¿no? El rey Carlos, el rey Gustavo, sigue siendo Gustavo, ¿no? O ya, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Y esto pasa igual fuera, quiero decir, la gente conoce el nombre de Juan Carlos, la gente conoce el nombre de Felipe VI, ¿no? El prestigio hacia el exterior es mayor. Y para los diplomáticos es un instrumento, digamos, más potente, ¿no? Más prestigiado. Yo he estado destinado en Roma, como comentaban antes, y recuerdo que una vez, normalmente hacemos muchos viajes de ida y de vuelta al Ministerio de Asuntos Exteriores, y recuerdo estar yendo a visitar a un colega, a hablar de algún asunto y subir. En Italia son muy ceremoniosos y todo está lleno de ujieres que te abren las puertas y te acompañan y se meten en el ascensor contigo. Y yo estaba subiendo por la Farnesina en el ascensor y recuerdo que la vedel que me estaba acompañando se para, me mira y me dice, español, ¿no? Y yo, sí, español. Y dice, avete un bello re. ¿No? ¿no? Tienen un rey guapísimo, ¿no? Me estaban diciendo, ¿no? Y yo, pues sí, tal. Y anche una regina bella, me dice, o sea, tenía opiniones también sobre la reina Leticia, ¿no? Estamos hablando, digamos, del pueblo llano, ¿no? Por así decir. Pero Pocos días después tuve noticia también, me entrevisté con alguien que quizá en esta sala conozca, que es una directora de un think tank importante en Roma, Natalie Tocci, que como ella también pertenece a un consejo asesor del Cano, viaja viene aquí a menudo, y justo venía de participar en unas sesiones aquí en el Cano con presencia del rey, y venía impresionada, digamos, de la formación y de cómo había hablado el rey y de las preguntas que había hecho, el interés que había puesto. Con lo cual, si tú a la pompa que impresiona, digamos, a la gente un poquito más humilde, le asumas la formación que gana al público educado y más intelectual, pues realmente tienes un instrumento muy potente, ¿no? Entonces he consumido mi turno de palabra hablando de las ventajas y quiero que Víctor aborde lo del juancarlismo antes que yo. No, yo estoy de acuerdo. De hecho, creo que el simbolismo es fundamental, ¿no? Es una ventaja fundamental. Y lo que decías de las relaciones internacionales, Emilio Lamo le gusta recordar lo que decían algunos presidentes en América Latina, en particular Joaquín Balaguer, cuando venía a visitar rey Juan Carlos, le dijo, Majestad, llevamos 500 años esperándole, ¿no? Y eso pues no se lo dirías a un jefe del Estado que no fuera el rey. Creo que todas las sociedades, y esto yo creo que los antropólogos lo han estudiado desde hace mucho tiempo, tienen figuras o familias focales, y si no es la monarquía, pues como el Reino Unido te inventas la dinastía de los Kennedy o de los Bush, espero que no de los Trump, pero quién sabe, ¿no?
Y esto es así. Y una manera de explicar a los niños es la Guerra de las Galaxias o las historias de ciencia ficción, que yo cuando era niño pensaba, esto es algo muy anacrónico, que haya en el futuro reyes o princesas, pero en realidad yo creo que sí que ellos, los guionistas de estas películas, captaban, ¿no?, que hay algo intrínseco y una seducción. Dicho esto, el simbolismo de la monarquía, ¿no?, la idea de que no se puede separar el símbolo de la persona es una bendición, obviamente, y hemos hablado bastante. Ahora también puede ser una maldición, claro, y esa es la bendición y la maldición de la monarquía, ¿no?, que si el comportamiento del rey pues no es ejemplar, si no tiene la formación o el atractivo, la formación atractiva para los patricios o el atractivo físico atractivo para los plebeyos que comentaba Juancla, pues quizás entonces sí que existe, podría existir un problema, ¿no? Esto de que, bueno... Pero si no es ejemplar, los daños son controlables porque se daña a sí mismo en una monarquía parlamentaria. Si un jefe de Estado electo con poderes no es ejemplar, suele ser algo peor que poco ejemplar. Suele ser peligroso. Efectivamente, porque yo creo que los que son economistas hablan de dos tipos de problemas fundamentales en cualquier organización: la selección adversa y el daño moral, ¿no? Que cojas a la persona errónea o que tenga incentivos para comportarse. Entonces, la ventaja que tiene la monarquía es que, claro, todo depende del horizonte temporal. Si un político tiene un horizonte temporal de 4 años y no se presenta para la reelección, pues vigila lo que va a hacer en los últimos años. Ahora bien, en teoría, la monarquía tiene un horizonte temporal eterno, y con lo cual pues te vigilas por ti y por el prestigio. Tu reputación obviamente repercute en la de tus descendientes. Es una ventaja intrínseca que tiene la monarquía en relación a las repúblicas. Dicho eso, en España pues no tenemos una monarquía ejemplar. Yo he defendido la monarquía, pero es verdad que históricamente pues hemos tenido episodios que no han ocurrido, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿no? Cuando antes hablaba de este problema fundamental del huevo y la gallina, ¿no? Es que las monarquías están más desarrolladas económicamente, son más ricas porque son monarquías, o lo contrario, porque un país es rico, estable, igualitario, decide no cortarle la cabeza al rey, como en Suecia. En cambio sí que se la deciden cortar en Francia. Esto hay que estudiarlo. Alberto Penades, que también se encuentra aquí, lo ha estudiado en un capítulo sobre el libro sobre monarquías que tuve el placer de editar. Y es cierto que existe un problema científico serio por lo que estaba comentando. Y si miramos, como Alberto ha mirado, pues a Finlandia o Suecia, dos países muy parecidos, que una república y otra monarquía, vemos que no existe unos resultados sustanciales por el hecho de ser monarquía. Quizás es porque son nórdicos, ¿no? Y tienen otra serie de ventajas que explican tanto que hayan podido mantener los que hayan tenido una monarquía, como Suecia o Noruega o Dinamarca, como el poder tener un determinado grado de desarrollo económico por su cultura, por su religión protestante, etcétera, etcétera. Dicho esto, yo creo que sí que existe, y con esto concluyo las ventajas, cierta evidencia que proviene del trabajo de Mauro Guillén, que es un sociólogo, economista, cuyo trabajo recomiendo leer a todo el mundo, tanto lo que se ha traducido al castellano como lo que ha escrito en inglés, porque yo creo que ha hecho el mejor trabajo para decir, bueno, qué es el huevo o la gallina, qué es el desarrollo económico o tener una monarquía primero. Y lo que ha hecho pues, son mirar 137 países en un periodo de tiempo, desde el año 1900 al año 2010, y se ve que, controlando por cualquier tipo de factor, las monarquías sí que parece, por lo que comentábamos un poco antes, que son capaces de preservar los derechos de propiedad un poquito mejor. Es más difícil que te surja un Maduro, o sea, es más fácil que te surja un Maduro en una república o un Chávez que no en una democracia, donde incluso los más payasescos como Boris Johnson pues tienen están sometidos a algún tipo de control, como decía, con lo cual sí que parece que existe una cierta evidencia. Dicho eso, por otra parte, sociedades estables generan y son capaces de sostener la monarquía, y esto es lo que no ha ocurrido en España, donde a diferencia de lo que ocurre en los países nórdicos,
sucesión monárquica está menos garantizada porque históricamente hemos tenido repúblicas. Y lo del juancarlismo, ya por cerrar esto, incluso si el rey Juan Carlos no hubiera empañado su ejecutoria, que yo considero globalmente positiva, pero incluso si no tuviera mácula alguna y todo el mundo pensara en él como en un monarca ejemplar hasta el día presente, sería un error hablar de juancarlismo. Es decir, es una concepción equivocada, es una concepción visigótica de la monarquía. Es decir, digamos que la defensa tiene que ser de la institución y de la funcionalidad de la institución. Y ya, digamos, las preferencias, digamos, de tipo personal, pues yo creo que no entienden bien las ventajas, o sea, no captan bien, no entienden bien y no pueden defender bien las ventajas de ser una monarquía. Sí, yo creo que el papel de una monarquía se mide en proporciones casi seculares, ¿no? En términos históricos, no en los términos de la biografía individual del monarca. En todo caso, sí es cierto que, en ausencia de potestas, ¿no? La autoritas de un rey no puede tener tacha, ¿no? Y ese es el problema que hemos tenido en España en los últimos años, o dicho de otro modo, cuando tu legitimidad no está respaldada por el sufragio, entonces, de algún modo quizá un poco paradójico, tienes que someterte a un plebiscito de todos los días. Y eso exige la ejemplaridad de la institución. Bueno, por cambiar un poco de tercio. Sí, perdona, si me permites ese sentido, es muy interesante el discurso que dio la reina de Inglaterra, creo que fue en el 50 aniversario de su acceso al trono. Fue al poco de ser elegido Tony Blair, o sea que fue en el año 97 y es el 52, algún tipo de ceremonia. Y entonces ella se dirigió al joven Tony Blair y le dijo: mire, tanto usted como yo estamos aquí por el consentimiento del pueblo. Usted como primer ministro lo está de una manera brutal. Cada 4 años por elecciones y se puede ir a la calle, incluso antes, porque los miembros del Parlamento de su partido lo pueden echar. Yo no, pero eso no quiere decir que no esté sometido al consentimiento. Yo es de una manera, como ha comentado Aurora, de una manera diaria, de una manera constante, de una manera que es difícil de interpretar, dice, porque la gente se nos comunica a nosotros con una deferencia por un lado, o por otro lado por los bailes y los caprichosos cambios de estado de ánimo de la opinión pública. En el Reino Unido hubo muchos en los años 90, obviamente, pero ahí existe, ¿no? Y hemos de ser capaces, tanto usted como yo, de interpretar ese sentimiento popular y ajustarnos, ¿no? Y yo creo que siendo traumática y siendo una monarquía muy distinta a la nuestra, que seguramente se parece más a la de Suecia y Japón que la británica, porque existe pues una mayor implicación política y no existe la neutralidad política que tenemos aquí, no existe la labor constitucional del monarca que tenemos delimitada en otros países, en Suecia o España. Göran Liebner considera que es el último estadio de evolución de la monarquía. Estamos ahí como... Pero en todo caso han sido capaces de poner una serie de reformas, y sobre todo el caso de la transparencia, que creo que han podido inspirar y deberían inspirar todavía más reformas en nuestra monarquía. ¿Somos monárquicos por convicción o por accidentalismo? Sí, yo soy monárquico, pero evidentemente, quiero decir, soy monárquico por convencimiento, ¿no? Me he convencido de las ventajas inherentes a la institución. Dicho esto, lo importante es siempre la comunidad política, ¿no? Es decir, siempre en el sentido de que la monarquía me interesa porque considero, ¿no? Me he llegado a convencer, y también escuchando ya a Víctor con nuevos argumentos, que ayuda a preservar la unidad de la ciudad, la unidad de la polis, la unidad de la comunidad política.
Y respecto de eso, yo sería accidentalista de cualquier cosa, quiero decir, lo importante es salvaguardar siempre la cohesión de la comunidad. Es decir, lo necesario es el Estado, digamos, y la jefatura del Estado es contingente y debe supeditarse al fin último de la continuidad del Estado, o de la comunidad política, como dices tú. Sí, pero bueno, la monarquía parlamentaria, insisto, es un fruto muy refinado de la práctica y teoría política occidental. O sea, ahí tiene mucha sabiduría incorporada, con lo cual es difícil no ser monárquico cuando uno se desprende de prejuicios, quiero decir, cuando uno se desprende ¿no? o incluso del mero resentimiento de que a alguien, ¿no? De que a una persona le toque la lotería, ¿no? de ser rey, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no está en lotería, ¿no? A lo mejor también tiene sus servidumbres, ¿no? Pero... Víctor. Es una gran pregunta, Aurora. Yo creo que lo importante para mí no es el Estado, bueno, para ninguno de los que estamos aquí, sino es el Estado liberal, y es los dos pilares fundamentales de nuestras sociedades, que es el capitalismo, la libertad de mercado, y la democracia o la libertad política, ¿no? Las libertades, los regímenes de libertades que van de la mano. Y creo que las monarquías en estos momentos las preservan mejor que las repúblicas, seguramente en muchos otros momentos de la historia también, con lo cual yo creo que experimentar con cambios de jefatura de Estado, por ejemplo, me parecerían además particularmente peligrosos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, soy monárquico. No sé si fíjate, siempre me acuerdo en su famoso discurso Perdón, y me dijo la última razón, que es cuando los dirigentes socialistas en los años 70 de España fueron a Suecia en estos viajes que hacían para inspirarse de cómo copiar el estado del bienestar, etcétera, y aprender las reglas o los rudimentos del funcionamiento en democracia moderna, democracia partidista. Pues una delegación fue allí y dijeron, hombre, Suecia, tienen ustedes montados una sociedad muy interesante, ¿no? Tienen aquí guarderías gratuitas, tienen residencias de ancianos también gratuitas, pagan muchos impuestos, pero tienen un Estado que hace muchas cosas, esto está muy bien. Y dice, pero ¿cómo ustedes que llevan pues gobernando 60 de los últimos 70 años, la socialdemocracia en Suecia, ¿cómo es que ustedes han mantenido la monarquía? Y entonces, supuestamente, Olof Palme, que era muy lacónico, les contestó, porque es más barata. Y nos podemos poner a discutir sobre lo que cuesta en realidad la monarquía o lo que no cuesta, pero lo que está claro que más allá del coste económico, yo creo que es mucho más barata políticamente en un país como España, que ya no entremos en el tópico de que no tenemos letra del himno, pero sería absolutamente imposible encontrar alguna figura que pudiera conciliar un mínimo acuerdo. Y en nuestro ya ajetreado calendario electoral, introducir cualquier tipo de modo de elección de presidente sería, tendría un coste político y nos llevaría a una polarización extrema, ¿no? Solo hace falta ver lo que está pasando en el Parlamento estos 2 días, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, es más barata en términos de costes de transacción y es más barata en términos, creo, de costes a secas. También en Italia pude ver los presupuestos que manejaba la Presidencia de la República, el Quirinale en Italia, y eran gigantescos al lado de... Es verdad que tienen más poderes, pero aún así era una desproporción sustancial. Sí. Yo me acordaba de aquel famoso discurso de Azaña, el de Vieja y Nueva Política. Hay un momento en el que, hablando de la forma del Estado, dice, bueno, en esta materia no es decorosa al siglo XX otra postura que la experimental, ¿no? Bueno, pues podemos decir eso, somos monárquicos por empirismo. Pero bueno, ¿vosotros creéis que está amenazada hoy la monarquía en España? Y yendo también un poco a, bueno, cómo el debate sobre la monarquía se ha incorporado a otros más amplios que tienen que ver con esto que se llama la guerra cultural. El tema de la monarquía disputada, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí que lo está, pero seguramente menos de lo que la gente supone. Creo que tiene más arraigo social de lo que los abiertamente republicanos imaginan. Creo que el actual rey, el rey Felipe VI, ha hecho un buen trabajo enderezando el rumbo de la nave, y creo que muchas de las cosas de las que hemos hablado aquí, intentando poner en claro, ¿no? Sus razones, creo que son entendidas de modo instintivo por mucha gente, ¿no?
por ejemplo, lo que acaba de decir Víctor, ¿no? Que una jefatura de Estado republicana en España sería un factor de polarización o sería un factor de disgregación, ¿no? Eso yo creo que en España hay una mayoría social que lo entiende de manera instintiva. Con lo cual yo creo que sí, hombre, no vamos a negar que hay partidarios de un cambio de régimen, pero seguramente la monarquía está menos en riesgo de lo que suponen sus enemigos, ¿no? o sus detractores, ¿no? Por no usar una palabra como enemigos. Y luego lo de la guerra cultural, y ya con esto termino, tú aquí en el guión que nos has pasado planteas un tema muy interesante, que es el famoso tema de la apropiación, ¿no? O sea, ¿cómo se defiende la monarquía parlamentaria sin dejar la puerta abierta a acusaciones de que te estás apropiando, ¿no? de la monarquía, ¿no? Y que la estás convirtiendo en una institución de parte? Claro, y aquí ya podemos poner casos prácticos, ¿no? O sea, yo hace un par de años participé en un pequeño vídeo que me pidieron, se pusieron en contacto conmigo para dar un viva al rey en un momento en el que el rey parecía un poquito arrinconado o parecía estar pasando un mal momento, no se valoraba bien lo que había hecho en la crisis catalana, y entonces alguien, Cayetana Álvarez de Toledo, se puso en contacto conmigo para dar un viva al rey, ya está, sin mayor necesidad de explicarse, ¿no? Y me dije que sí, caramba, ¿no? Y entonces yo salí en un vídeo de 3 minutos donde salíamos otras muchas personas, ¿no? De muchos ámbitos de la sociedad civil, y se había puesto particular empeño en que hubiera también una representación de gente identificada con la izquierda, ¿no? Aún así, cuando el vídeo salió, yo soy diplomático y recuerdo que algunos compañeros, hubo gente que me dijo, así no se defiende al rey, así no se defiende al rey, ¿no? Porque esto es excluyente lo que estáis haciendo, ¿no? Nos estáis dejando fuera a muchos. Y claro, es ese tipo de argumentación en jaque mate, ¿no? Que realmente no te deja espacio para argumentar, porque te dicen que no eres incluyente porque no estás incluyendo a la gente que no quiere ser incluida, ¿no? Y entonces, efectivamente, como no sale Junqueras, entonces estás apropiándote del símbolo y estás haciendo un flaco favor, ¿no? A mí esto me parece, claro, que tú no puedes evitar, ¿no?, que haya una parte de la población que sencillamente se inhiba, pero si crees que debes defenderla. Además es que, insisto, me consta los esfuerzos que se hicieron porque apareciera gente de todo el espectro político. Otra cosa, naturalmente, es que si alguien de izquierdas se significa a favor de la monarquía y por eso mismo pasa a ser considerado de derechas, pues claro, de nuevo jaque mate, ¿no? De nuevo jaque mate y de nuevo te quedas sin palabras, ¿no? Pero este debate de la apropiación se repite de cualquier símbolo, de la bandera, del himno, de la lengua. ¿Cuántas veces hemos oído? No puedes sacar la bandera de España porque entonces te estás apropiando de la bandera. Bueno, entonces nadie la saca, entonces la bandera se desprestigia. Entonces, al final, quiero decir, callejones sin salida, uno detrás de otro, ¿no? Y ya termino con esta idea de lo que significa la neutralidad del rey, ¿no? Esto también está bien estudiado. La neutralidad del rey se predica de las ideologías y de los partidos, pero no se predica de la propia existencia de la comunidad. Quiero decir, también cuando se acusa al rey... El discurso de 3 de octubre. Cuando se acusa al rey de haberse puesto de parte de la España constitucional y de no haber sido el rey de los secesionistas también, quiero decir, es una reducción al absurdo, ¿no? Es una reducción al absurdo que catedráticos con trienios sostienen últimamente, ¿no? Pero se hace, ¿no? Y de nuevo, para esto también lo tiene estudiada la doctrina, ¿no? Que el rey sea neutral no significa que sea un rey neutralizado, ¿no? Que sea o sea, hay un momento en el que el rey tiene que tomar partido por algo que es la propia existencia de la comunidad de la cual es jefe de Estado. Ya termino. Víctor. Pues, yo sí que creo que a corto plazo no hay peligro para la monarquía,
creo que a medio y largo plazo sí que me preocupa. Me preocupa porque es cierto que, como diría la reina de Inglaterra, la opinión pública es caprichosa, ¿no? Y en España lo hemos visto, como los índices de apoyo, pues antes de la abdicación, pues cayeron dramáticamente. Tras la abdicación y con el reinado de Felipe VI parece que la cosa ha ido remontando. Pero, y aprovecho de nuevo que tenemos a unos mayores expertos en encuestas en España, en esta sala, Alberto Penades, que ha hecho un trabajo hizo un trabajo con Ariane Aumatre, y creo que en España el problema es que en el Reino Unido sí que ha ido cambiando la opinión pública, pero se mantienen unos niveles más elevados de apoyo que en España. En España el nivel es mediocre de apoyo y además está solidificado en unos determinados grupos sociales y cada vez más. Y hay 3 partes de España, de momento forma parte de España, que son los jóvenes, la gente de izquierdas y las periferias territoriales, donde el apoyo a la monarquía sigue siendo extremadamente bajo. Eso es un hándicap para la monarquía. Es un hándicap para la monarquía porque, de momento, y seguramente durante muchos años, habrá que convivir en España con los jóvenes, habrá que convivir en España con las periferias y habrá que convivir en España con la gente de izquierdas, más de izquierdas. ¿Qué es lo que se puede hacer? No lo sé, no soy... pero sí que, y ahí no quiero entrar en ningún tipo de discusión sobre el contenido en concreto del discurso del 3 de octubre, sí que creo que el rey, precisamente, presidiendo la comunidad, está por encima incluso de la Constitución. Pero sería entrar en cuestión de matices. Creo que estaríamos de acuerdo en casi todo, simplemente a lo mejor algún matiz del discurso. Pero, en todo caso, sí que creo que en Zarzuela y también los partidos políticos constitucionalistas y que defienden el régimen monárquico deberían trabajar en cómo intentar acercarse un poco a esos 3 grupos. Creo que el concepto de neutralidad política es esencial y podemos discutir sobre qué formas adoptaría esa neutralidad política. Pero, por ejemplo, de nuevo volvemos al ejemplo sueco, que es básicamente una pequeña vuelta de tuerca en la neutralidad, un pequeño pasito más hacia la neutralidad política que el caso español, donde hace ya 4 décadas el rey se desligó completamente del proceso de investidura. Yo creo que en España, dada la fragmentación política, estamos a 2 telediarios de encontrarnos en una situación pues comprometida para el rey sobre quién podría ser el candidato a presidente del gobierno que goza con de mayor apoyo. Entonces yo intentaría alejar al monarca al máximo de la investidura para mantener el máximo de neutralidad política y luego intentaría trabajar para establecer vínculos o puentes con esas 3 partes de España con las que por el propio interés de la monarquía, con las que existe ahora una cierta desafección y una cierta desconexión. Fíjate, sí. No, yo quiero decir que estoy de acuerdo con Víctor, estoy de acuerdo en que nuestros desacuerdos serían mínimos, ¿no? Analizados al detalle y mínimos, y tienes toda la razón. Pero ya solamente por completar, al menos en lo que toca a uno de esos grupos desafectos, ¿no? A la España periférica y más en concreto en Cataluña, el trabajo de la monarquía, el trabajo del actual monarca, o sea, quiero decir, de eso en Zarzuela son conscientes. Efectivamente. Y no están con las manos cruzadas. Quiero decir, la comunidad autónoma que más visita el rey es Cataluña. Los guiños culturales, ¿no? Hacia el idioma y la cultura son constantes. Todo el trabajo de potenciación de la Fundación Princesa de Girona va en ese camino. No sé si conseguirá revertir la tendencia, pero ciertamente, al menos por lo que respecta, no sé si tienen tan en el radar a los jóvenes o tienen una estrategia pensada para la población más de izquierdas. Sin yo tener ninguna fuente en Zarzuela, me parece que es visible que con Cataluña sí que están, digamos, a pie de obra, ¿no? A mí, más allá de la desafección de la que hablaba Víctor, que creo que hay que tenerla muy en cuenta,
Me preocupa otra cosa, me preocupa que, bueno, lo que sabemos de comportamiento electoral es que las preferencias de los ciudadanos, de los electores, no son exógenas a las de los partidos, están muy influenciadas por lo que dicen las élites de los partidos. Entonces, ¿cuánto podría sobrevivir la monarquía en España a un cambio de postura sobre la jefatura del Estado del PSOE, por ejemplo? Entonces, si mañana el PSOE dice que es un partido republicano, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir la monarquía a eso? Y eso me parece peligroso, porque ya tenemos una nueva izquierda que generacionalmente es distinta y que está a la izquierda de la socialdemocracia, que es abiertamente republicana y que además ataca a la monarquía como parte de, bueno, de eso que llaman el régimen del 78, ¿no? Que es un conjunto, ¿no? Aboga por un nuevo proceso constituyente. Por supuesto, los partidos de la periferia nacionalista, ahora ya independentista, impugnan también la corona. Y, bueno, creo que la duda es, bueno, ¿va a seguir siendo la izquierda que llamamos constitucionalista leal a la corona? Porque en el momento que se cambie de posición con respecto a eso, creo que entonces sí podemos tener una crisis de régimen. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que los problemas pueden venir tanto de un lado como del otro, de un extremo o del otro, en el sentido de que creo que en España o en cualquier país tenemos dos tipos de problemas políticos. Los problemas cuantitativos, como el impuesto incluso a la banca o lo que sea, estos no pueden destruir nunca un país porque siempre habrá un acuerdo. Yo quiero un 25% de impuestos a los banqueros y el otro quiere un 0%, llegaremos a un acuerdo del 12%. El problema son las cuestiones binarias, dicotómicas, ¿no? Que son las que están fragmentando nuestras sociedades. En el Reino Unido, Brexit sí, Brexit no. En Colombia, el acuerdo de paz sí, acuerdo de paz no. La república monárquica o el aborto en Estados Unidos, la república o la monarquía es una candidata idónea para este tipo de discusión política en la que estás conmigo o estás contra mí. No existe término medio, no existe el acuerdo posible y es muy fácil dividir a una sociedad en dos bloques. Posiblemente los primeros serían en la izquierda, que algún emprendedor político avieso podría oler que aquí está la oportunidad que tengo para dividir a España y me lanzo directamente con este tema. Podría salir por el otro lado con algún tipo de adhesión a la monarquía o lo que fuera, pero sí que es verdad que este tema tiene el potencial destructivo que no tienen otros temas, es decir, la política económica, los impuestos o incluso diría yo, y no quiero meterme aquí en guerra, pero incluso diría yo que en el asunto de la sedición, etcétera, pues podríamos incluso discutir sobre las penas de 0 años y les invitas a una barbacoa o 15 años y tal, se podría llegar a un acuerdo intermedio. Puede haber algún acuerdo, pero en esto, en la cuestión monárquica, cuestiones simbólicas, cuestiones que son de dos, dicotómicas, son las que están hundiendo nuestras democracias. Y si lo hace el aborto o lo podría hacer incluso la ley trans, pues la monarquía república es un caramelo muy goloso para los que quieran desestabilizar, dividir, polarizar a nuestra sociedad, desgraciadamente. Hablo en términos muy generales ahora, pero quería hacer esta reflexión que parece importante. Y yo tengo la duda, y no quiero conjeturar mucho, porque yo también me lo pregunto, quiero decir, es una duda razonable, ¿no? Pues ¿cuánto duraría la monarquía en caso de que el PSOE dejara de ser partidario del sistema? Como dice Víctor, son cuestiones existenciales que tienen un potencial destructivo, pero yo diría también autodestructivo. Y eso también, o sea, que también el PSOE debería pensarse mucho, dar ese paso. Siempre está la cuestión previa y que también nos preguntamos a menudo, ¿no?, en la conversación pública española, de qué y cuándo, o sea, qué tipo de decisiones provocarían una escisión en el PSOE, ¿no? A lo mejor esta es una de ellas, ¿no? Se habla mucho, ¿no?, de qué rompería el PSOE. ¿Hay algo que rompería el PSOE? A lo mejor no hay nada. A lo mejor no hay nada, no lo sé. Pero si hay algo, seguramente esta podría ser una de esas cuestiones, ¿no? Con lo cual yo creo que, en fin, no lo sé, tengo dudas. Vamos a dejar 10 minutillos para preguntas, pero no me resisto a haceros la última, para preguntas del público, pero no me resisto a haceros la última, que es, ¿qué hacemos con el emérito?
¿Qué te parece si la respondemos después de escuchar las preguntas del público? No, así os aseguramos de que te quede tiempo. Creo que seas... Bueno, bien, mientras lo van pensando, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? Sí, Y las allí al agrupamos, fondo, ¿no? Las aquí. agrupamos, Sí, ¿no? Mejor, sí, sí. Así se maximiza el número de gente que puede preguntar. A lo mejor sí, alza la voz es suficiente. Sí, sí. No, que me ha interesado más el debate cuando hemos venido a lo que nos interesa, que es la monarquía en España. Y a mí me ha parecido interesante lo que ha dicho Víctor en el sentido de las partes donde hay que tocar para que vean mejor la monarquía, es decir, la juventud, las autonomías y quizás también la izquierda. Yo creo que también hay que ver cómo se le puede ayudar al rey a ese distanciamiento que decía Víctor. Y en Bélgica hay una figura que se llama el formador, para formar los gobiernos, y que es una persona que está en coordinación estrecha con el rey, pero que no quema al rey. Y por lo tanto es el que va brujuleando entre los partidos para ver qué gobierno es posible y qué presidente del gobierno es posible, incluso él mismo. Pero eso lo hace en coordinación, el rey queda apartado. Y lo digo porque en el tema de Cataluña, yo personalmente pienso que el discurso que hizo el rey, que fue muy valiente en hacerlo, lo tenía que haber hecho Rajoy, precisamente para no quemar al rey en Cataluña y dejarlo para reconciliaciones futuras. Entonces creo que hay que buscar un poco cuáles son aquellas cosas que permiten blindar al rey frente a circunstancias negativas. Y luego dejo una cuestión teórica, porque esto ha habido mucha teoría en la primera parte, es si la Unión Europea llega a ser un Estado federal, cosa que muchos deseamos, entre ellos yo, tendrá un presidente. ¿Qué pasará con las monarquías? Muchísimas gracias. Creo que teníamos una por aquí delante también. Las agrupamos si queréis y así respondemos. Gracias. Sobre el tema del apoyo socialista, hombre, yo creo que el Partido Socialista desde 1977 hubiera podido romper la baraja, pero si no lo ha hecho, yo creo que ha sido por el prestigio de la institución. Y yo creo que esa decisión estaría muy en función del prestigio de la decisión. En tanto en cuanto sea una institución prestigiosa, yo creo que esa es una decisión que les perjudicaría a ellos mismos, ¿no? Y luego, en cuanto al papel de unificador del rey, yo quiero contar una anécdota que se le ha oído a Francisco Sosa Wagner. Y entonces él cuenta que una vez estaba por la Puerta del Sol y de pronto vio cuando estaba Esperanza Aguirre de presidenta de la Comunidad de Madrid, y entonces había una manifestación en la Puerta del Sol de sindicalistas, ¿no? Estaban criticando, yo creo que la presidenta de la comunidad, y entonces había banderas republicanas, y entonces se acerca Sosa Wagner a uno de los sindicalistas y dice: oiga, ¿por qué lleva con banderas republicanas? Y tal. Dice: no, pues que es la república y tal. Y entonces dice: pero ¿usted sabe que si viviéramos en una república, la señora Aguirre podría ser presidenta de la república? Y entonces el sindicalista le dijo: ya, me ha dado usted el día, ya, ¿eh? Muchas gracias. Ahí hay otra. Venga, agrupamos tres. Muchas gracias por el coloquio. Yo quería preguntar, cuando la jefatura de Estado es un rey, en una monarquía, para su supervivencia, y no solo pienso en España, pienso por ejemplo en Inglaterra también, ¿es más importante el apoyo del Ejecutivo, del presidente del gobierno de turno, o tiene una labor fundamental la que hace el propio monarca o la propia el rey o reina en su supervivencia? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando en Inglaterra hubo el tema de Lady Di y, en fin, parece que la monarquía empezaba a deshacerse, yo creo que hubo un gran esfuerzo de la propia institución y no tanto del propio Poder Ejecutivo. A lo mejor me equivoco, pero quería saber si sin el apoyo del Ejecutivo puede una monarquía sobrevivir o no,
o cómo ven ustedes esto? Vale, muchísimas gracias. Yo creo que ya tenemos aquí material para responder. ¿Quién quiere empezar? Sí, si quieres yo, porque vamos, voy a ser muy breve. Yo no me opongo a reformas que refinen, protejan, digamos, aíslen mejor al rey, quiero decir. Son cuestiones en las que no he pensado mucho, pero estoy dispuesto a dejarme convencer de que a lo mejor aquí hay constitucionalistas, no veo aquí a Francesc de Carreras, a lo mejor la idea de que no tenga por qué ser él necesariamente el que al que llame a consultas a los candidatos, ¿no? Bueno, todo esto se puede discutir, ¿no? Bien, no me opongo, quiero decir, no tengo objeciones de principio a esta idea que ha sugerido Víctor en su última intervención. Lo del PSOE y el prestigio de la institución. Vamos a ver, la lengua española también es prestigiosa y el PSOE tiene un trato difícil con la lengua española en tanto que lengua nacional y común, ¿no? Y la tiene abandonada, ¿no?, en algunas partes de España, y lo mismo se puede decir del himno y de la bandera, ¿no? Con lo cual todo esto me lleva a pensar que realmente estamos un poco desenfocando la cuestión, porque con lo que la izquierda tiene un trato difícil, traumático, no siempre ha sido así, es decir, esto es importante decirlo, no es ni con el rey, ni con la bandera, ni con la lengua, no, es una idea de nación española, ¿no? Quiero decir, o sea, si se reconcilia con la idea de nación española, se reconciliará también con la idea de monarquía y con la idea con la idea de que tenemos una lengua nacional, ¿no? Que puede convivir también con las lenguas propias, ¿no? Pero me parece que todo va en el mismo paquete, ¿no? Realmente. No tienen solucionado lo que piensan de la existencia de la nación española y en consecuencia la monarquía española pues también es algo que no saben muy bien qué hacer con ella. Bueno, yo creo que Juan María, o sea, no sería fácil sobrevivir a un choque con el Ejecutivo, ¿no? Y de esto hay pruebas abundantes, ¿no?, en la historia, ¿no? Y ya por último, mi última palabra, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacer con el rey Juan Carlos? Para mí ahí sí que no tengo dudas. Tiene que volver a España y tiene que morir cuando le toque en tierra española. Me parece un dislate que alguien piense que no puede ser así. Víctor. Pues también de manera muy breve, el caso belga creo que es muy interesante y veo la parte positiva de esta figura interpuesta que puede hacer de escudo protector del rey en la investidura. Pero por otra parte, y también señor Francesc de Carreras quizás me podría corregir, que lo sabrá mejor, pero creo que solo Suecia, España y Japón, la monarquía constitucional o monarquía parlamentaria está explícitamente en la Constitución. Con lo cual, en Bélgica todo esto deriva de la tradición y no tanto de unos límites constitucionales a la tarea del monarca. Con ello no lo estoy criticando, sino todo lo contrario. Es decir, ellos han sido capaces de mantenerlo por tradición, nosotros no, porque la tradición se ha interrumpido, desafortunadamente más a lo largo de la historia. La Unión Europea, si hubiera sido la reina Isabel, yo creo que sería perfecto monarca para toda la Unión Europea, y así nos evitamos el Brexit. No, pero más aparte. Y lo que quería concluir es con el tema del emérito, que creo que no se puede llamar emérito, ¿no? Porque creo que no existe esa figura. Bueno. Pero hay discrepancias. Pero yo me gustaría, más que hablar del pasado, aprovechar esta situación para hablar del futuro. Creo que es la ocasión, también enlazando, para copiar lo que hicieron los británicos, sobre todo la Casa Real Británica y no tanto el Ejecutivo, que sí que acompañó en la medida aumentar la transparencia en el qué hace la monarquía y en cómo lo hace y las cuentas públicas, y con la distinción, creo que esto casi todos los juristas lo señalan, de tratar de distinguir entre la responsabilidad por los actos públicos y la responsabilidad por los actos privados, ¿no? Mantener la inviolabilidad del monarca por los actos privados pues es
Eso sí que es un anacronismo, creo que son reformas fáciles, más allá de alguna pequeña, casi anecdótica, como la primacía del varón en la sucesión, que yo creo que la acomodarían y harían un ayornamiento apropiado de la monarquía a nuestros tiempos. Desde luego vamos a tener una reina mujer, vamos a tener una reina, eso yo creo que hasta ahí llegará la institución, esa es una certeza, creo para mí, vamos, de la que me... Lo veremos. Yo creo que veremos una reina en España, sí. Sí, por retomar un poco, antes hablábamos de lo del símbolo, ¿no? El peligro de confundir la institución con la persona. Es decir, cuando hablamos del destino del emérito o del rey Juan Carlos, no estamos hablando solamente del destino de una persona, ¿no? Sino del destino de un símbolo. Y, bueno, ¿qué diría de nosotros mismos, no solamente del emérito, qué diría de nosotros mismos, de los españoles, de nuestro relato de construcción de la democracia, de nuestro relato sobre la transición? Bueno, que el rey Juan Carlos terminará muriendo en un país como Emiratos Árabes, ¿no? Que ni siquiera es un país, fuera de su patria, y además en un país tan poco decoroso, ¿no? Y tan poco estético como Emiratos Árabes. Pero bueno... Desgraciadamente esto ha ocurrido a lo largo de la historia, es una constante... Sí, bueno, pero incluso si tuviera que morir fuera de España, oye, pues no es lo mismo Lisboa que Emiratos Árabes. Pero bueno... son las 8:25, vamos a ser puntuales, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por haber venido a este ciclo. Todavía queda un último acto, que me dicen que será el lunes 12 de diciembre a las 7. Llevará por título Monarquías, Integración Europea y Política Exterior. Yo que ustedes no me lo perdería. Y nada más, y gracias especialmente a la Fundación Rafael del Pino, como siempre, porque es una casa estupenda y nos hace sentir siempre que venimos muy a gusto. Gracias a todos.